50. Médiums escribientes o psicógrafos. Designamos con ese nombre a las personas que escriben bajo la influencia de los espíritus. Del mismo modo que un espíritu puede obrar sobre los órganos vocales de un médium parlante, para hacer que pronuncie palabras, también puede servirse de su mano para hacer que escriba. La mediumnidad psicográfica presenta tres variedades bien diferenciadas: los médiums mecánicos, los intuitivos y los semimecánicos. En el médium mecánico el espíritu obra directamente sobre la mano, a la que da impulso. Lo que caracteriza esta clase de mediumnidad es que el médium no tiene la menor conciencia de lo que escribe. El movimiento de la mano es independiente de la voluntad del médium. Mientras el espíritu tenga algo para decir, la mano se moverá sin interrupción y a pesar del médium, y se detendrá cuando el espíritu haya concluido. En el médium intuitivo la transmisión del pensamiento se hace por intermedio del espíritu del médium. En este caso, el espíritu que desea comunicarse no actúa sobre la mano del médium para moverla, sino sobre su alma, con la cual se identifica, imprimiéndole su voluntad y sus ideas. El alma del médium recibe el pensamiento del espíritu comunicante y lo transcribe. En esa situación, el médium escribe voluntariamente y tiene conciencia de lo que escribe, aunque no se trate de su propio pensamiento. A menudo resulta difícil distinguir entre el pensamiento del médium y el que se le sugiere, lo que lleva a muchos médiums de esta clase a dudar de su facultad. El pensamiento sugerido por el espíritu se puede reconocer por el hecho de que nunca es preconcebido, surge a medida que el médium escribe, y muchas veces es contrario a la idea que éste tenía previamente acerca del tema. Incluso, ese pensamiento puede ser ajeno a los conocimientos y a la capacidad del médium. Existe una gran analogía entre la mediumnidad intuitiva y la inspiración. La diferencia consiste en que la primera se restringe casi siempre a cuestiones de actualidad, y puede aplicarse a lo que esté fuera de la capacidad intelectual del médium. Un médium puede tratar por intuición un asunto que le sea completamente extraño. La inspiración se extiende a un campo más vasto y generalmente viene en ayuda de las capacidades y las preocupaciones del espíritu encarnado. Los indicios de la mediumnidad son, en general, menos evidentes. El médium semimecánico o semi-intuitivo participa de los otros dos géneros. En el médium puramente mecánico, el movimiento de la mano es independiente de su voluntad. En el médium intuitivo, el movimiento es voluntario y facultativo. El médium semimecánico siente que su mano recibe un impulso a pesar suyo, pero al mismo tiempo tiene conciencia de lo que escribe, a medida que las palabras se forman. En el primero, el pensamiento es posterior al acto de la escritura; en el segundo, lo precede; en el tercero, lo acompaña. 51. Como el médium no es más que un instrumento que recibe y transmite el pensamiento de un espíritu extraño, y que obedece al impulso mecánico que se le da, no hay nada que él no pueda hacer fuera del ámbito de sus conocimientos, en caso de que esté dotado de la flexibilidad y la aptitud mediúmnica necesarias. Por eso hay médiums dibujantes, pintores, músicos, versificadores, aunque sean ajenos al arte del dibujo, de la pintura, de la música y de la poesía respectivamente; médiums analfabetos, que escriben sin saber leer ni escribir; médiums polígrafos, que reproducen diferentes tipos de escritura y, algunas veces, exactamente igual a la que el espíritu tenía en vida; médiums políglotas, que hablan o escriben en lenguas que no conocen, etc. 52. Médiums curadores. Este género de mediumnidad consiste en la facultad que poseen ciertas personas de curar con el simple toque, con la imposición de las manos, con la mirada e incluso con un gesto, sin el auxilio de ninguna medicación. Esta facultad indudablemente tiene su principio en el poder magnético; sin embargo, difiere de este por la energía y la instantaneidad de la acción, en tanto que las curas magnéticas requieren un tratamiento metódico más o menos prolongado. Todos los magnetizadores son más o menos aptos para curar, siempre que sepan conducirse convenientemente, mientras que en los médiums curativos la facultad es espontánea,
e incluso algunos la poseen sin jamás haber oído hablar del magnetismo. La facultad de curar mediante la imposición de las manos tiene evidentemente su principio en un poder excepcional de expansión, si bien concurren diversas causas para aumentarla, entre las cuales es necesario colocar en primera línea la pureza de los sentimientos, el desinterés, la benevolencia, el deseo ardiente de proporcionar alivio, la plegaria ferviente y la confianza en Dios, en una palabra, todas las cualidades morales. El poder magnético es puramente orgánico, puede, como la fuerza muscular, ser dada a todas las personas, incluso al hombre perverso, pero solo el hombre de bien se vale de ella exclusivamente para el bien, sin segundas intenciones ni para la satisfacción del orgullo o la vanidad. Por ser más depurado, el fluido del hombre de bien posee propiedades benéficas y reparadoras que no puede tener el del hombre vicioso o egoísta. Como ya hemos dicho, todo efecto mediúmnico es el resultado de la combinación de los fluidos que emite tanto el espíritu como el medium. Por medio de esa unión, esos fluidos adquieren propiedades nuevas que no tendrían por separado, o al menos que no tendrían en el mismo grado. La plegaria, que es una verdadera evocación, atrae a los espíritus buenos, siempre diligentes para secundar los esfuerzos del hombre bien intencionado. El fluido benéfico de los primeros se une fácilmente con el del segundo, en tanto que el fluido del hombre vicioso se suma al de los espíritus malos que lo rodean. El hombre de bien que no dispusiera del poder fluídico no conseguiría hacer gran cosa por sí mismo, a no ser que apelara a la asistencia de los espíritus buenos, pues su acción personal sería casi nula. Una poderosa fuerza fluídica aliada a la mayor suma posible de cualidades morales puede operar, en materia de curaciones, verdaderos prodigios. 53. La acción fluídica es, además, poderosamente secundada por la confianza del enfermo, y a menudo Dios recompensa su fe concediéndole el éxito esperado. 54. Solo la superstición puede atribuir una virtud a ciertas palabras, y únicamente los espíritus ignorantes y mentirosos pueden alimentar esas ideas, mediante la prescripción de tal o cual fórmula. No obstante, puede ocurrir que, para personas poco ilustradas e incapaces de comprender las cosas puramente espirituales, el empleo de una fórmula de plegaria o de una práctica determinada contribuya a infundirles confianza. En ese caso, no se trata de que la fórmula sea eficaz, sino de que la fe aumentó con la idea relacionada al empleo de la fórmula. 55. No se deben confundir los médiums curativos con los médiums recetadores. Estos últimos son simples médiums escribientes, cuya especialidad consiste en que sirvan más fácilmente de intérpretes a los espíritus para las prescripciones médicas, pero no hacen más que transmitir el pensamiento del espíritu, sin que por sí mismos ejerzan influencia alguna. Subtítulo, numeral 7. Obsesión y posesión. 56. La obsesión es el dominio que los espíritus malos ejercen sobre ciertas personas, con el objetivo de dominarlas y someterlas a su voluntad, por el placer que experimentan al hacer el mal. Cuando un espíritu, bueno o malo, quiere actuar sobre un individuo, lo envuelve por así decirlo con su perispíritu como si fuera un manto. Al combinarse los fluidos, los pensamientos y las voluntades de los dos se confunden, y el espíritu puede entonces servirse del cuerpo del individuo como si fuese suyo, haciendo que obre según su voluntad, ya sea para hablar, escribir, dibujar, como hacen los médiums. Si el espíritu es bueno, su acción es suave, benéfica, y solo induce al individuo a la práctica de buenas obras. Si es malo, lo obliga a que haga cosas malas. Si es perverso y maligno, lo ciñe como en una red, paraliza su voluntad e incluso su juicio, al que sofoca con su fluido del mismo modo que se apaga el fuego con el agua. Lleva al individuo a que piense, hable y actúe en su lugar, lo impulsa contra su voluntad a cometer actos extravagantes o ridículos, en suma, lo magnetiza y lo sume en un estado de catalepsia moral, hasta convertirlo en un instrumento ciego de su voluntad. Tal es la causa de la obsesión,
de la fascinación y de la subyugación, que se producen en grados de intensidad muy diversos. Cuando llega al paroxismo, la subyugación se denomina vulgarmente posesión. Es de destacarse que en este estado, el individuo por lo general tiene conciencia de que lo que hace es ridículo, pero está forzado a hacerlo, como si un hombre más vigoroso que él lo obligara a mover, contra su voluntad, los brazos, las piernas y la lengua. 57. Dado que en todos los tiempos han existido espíritus, también desde todos los tiempos han representado el mismo rol, porque ese rol está en la naturaleza y porque la prueba de eso radica en la gran cantidad de personas obsesas o poseídas, si se prefiere, que hubo antes de que se pensara en espíritus o que en nuestros días se oyese hablar de espiritismo y de mediums. Así pues, la acción de los espíritus, buenos o malos, es espontánea. La de los malos produce una enorme cantidad de perturbaciones en la economía moral e incluso física, que por ignorancia de la verdadera causa eran atribuidas a causas erróneas. Los espíritus malos son enemigos invisibles, tanto más peligrosos cuanto que no se sospechaba de la acción que ejercían. El espiritismo, al desenmascararlos, revela una nueva causa de ciertos males de la humanidad. Una vez conocida la causa, ya no se intentará combatir el mal por medios que se sabrán inútiles, se buscarán otros más eficaces. Ahora bien, ¿qué es lo que condujo al descubrimiento de esa causa? La mediumnidad. Gracias a ella esos enemigos ocultos delataron su presencia, la mediumnidad fue para ellos lo que el microscopio representó para los infinitamente pequeños, reveló todo un mundo. El espiritismo no atrajo a los espíritus malos, apenas los puso en evidencia y proporcionó los medios de paralizar su acción y, por consiguiente, de alejarlos. No ha sido el espiritismo, pues, quien trajo el mal, puesto que el mal existe desde todas las épocas, por el contrario, brinda un remedio para el mal al indicar su causa. Una vez reconocida la acción del mundo invisible, se tendrá la explicación de una infinidad de fenómenos incomprensibles, y la ciencia, enriquecida con el conocimiento de esa nueva ley, verá abrirse delante de ella nuevos horizontes. ¿Cuándo llegará a eso? Cuando deje de profesar el materialismo, pues el materialismo intercepta su vuelo al oponerle una barrera insuperable. 58. Dado que existen espíritus malos que obsesionan y espíritus buenos que protegen, muchos se preguntan si los primeros son más poderosos que los segundos. No se trata de que el espíritu bueno sea más débil, ocurre que el medium no tiene fuerza suficiente para liberarse del manto que le han arrojado encima, ni para desasirse de los brazos que lo sujetan y en los cuales, cabe decirlo, a veces se complace. En ese caso se comprende que el espíritu bueno no pueda llevar ventaja, puesto que se prefiere al malo. Admitamos, con todo, que la víctima desee desembarazarse de la envoltura fluídica que penetra la suya como la humedad en las ropas. Ese deseo no bastará. La voluntad sola no siempre es suficiente. Se trata de luchar contra un adversario. Ahora bien, cuando dos hombres luchan cuerpo a cuerpo, el que tiene músculos más fuertes es el que derriba al otro. Con un espíritu se debe luchar, no cuerpo a cuerpo, sino espíritu a espíritu, y también el que vence es el más fuerte. En este caso, la fuerza reside en la autoridad que se puede ejercer sobre el espíritu obsesor, y esa autoridad está subordinada a la superioridad moral. Esa superioridad es como el sol que disipa la niebla con la potencia de sus rayos. Esforzarse para ser bueno, para llegar a ser mejor si ya se es bueno, para purificarse de las imperfecciones, en suma, para elevarse moralmente lo más posible. Tal es el medio para que adquiramos el poder de dominar a los espíritus inferiores, a fin de apartarlos. De otro modo, ellos se burlarán de nuestras órdenes. El libro de los mediums, numeral 252 y 279. No obstante, se nos preguntará por qué los espíritus protectores no les ordenan que se retiren. No cabe duda de que pueden hacerlo, y en ocasiones lo hacen. Pero al permitir la lucha, dejan también el mérito de la victoria. Si permiten que se debatan personas que en ciertos aspectos tienen sus merecimientos,
es para poner a prueba su perseverancia y hacerles adquirir más fuerza en el terreno del bien. La lucha representa una especie de gimnasia moral. Algunas personas preferirían, sin duda, otra receta más sencilla para expulsar a los espíritus malos, por ejemplo, emplear ciertas palabras o que se hiciesen algunos signos, lo que sería más cómodo que corregir sus defectos. Lo sentimos mucho, pero no conocemos ningún procedimiento eficaz para derrotar a un enemigo, salvo el de hacerse más poderoso que él. Cuando estamos enfermos, debemos resignarnos a tomar un remedio, por más amargo que sea, pero si hemos tenido el valor de beberlo, qué bien y qué fuertes nos sentimos. Tenemos, pues, que convencernos de que para alcanzar ese objetivo no existen ni palabras sacramentales, ni fórmulas, ni talismanes, ni ningún signo material. Los espíritus malos se mofan de todo eso y no es raro que se complazcan en indicar algunos, teniendo siempre el cuidado de decir que son infalibles, a fin de captar mejor la confianza de aquellos a quienes quieren engañar, porque entonces estos, confiados en las virtudes del procedimiento aconsejado, se entregan sin recelo. Antes de que alguien se proponga doblegar a un espíritu malo, es preciso que se ocupe de doblegarse a sí mismo. Entre todos los medios de adquirir la fuerza para conseguirlo, el más efectivo es la voluntad secundada por la plegaria. Se entiende que nos referimos a la plegaria que procede del corazón y no a la que se hace apenas con palabras, de las cuales la boca participa más que el pensamiento. Es necesario rogar a nuestro ángel de la guarda y a los espíritus buenos que nos asistan en la lucha, aunque no alcanza con que les pidamos que aparten al espíritu malo, pues debemos tener presente esta máxima: ayúdate y el cielo te ayudará. Es necesario rogarle sobre todo la fuerza de que carecemos para derrotar a nuestras malas inclinaciones, que son para nosotros peores que los espíritus malos, porque son esas inclinaciones las que los atraen, así como la carroña atrae a las aves de rapiña. Al orar también por el espíritu obsesor, le retribuimos con bien el mal que nos hace, y demostrarle que somos mejores que él, constituye de por sí una superioridad. Con perseverancia, la mayoría de las veces se acaba por inducirlo al cultivo de mejores sentimientos, y entonces el perseguidor se transforma en un amigo agradecido. En resumen, la plegaria fervorosa y los esfuerzos sinceros que se hagan para mejorarse son los únicos medios de alejar a los espíritus malos, que reconocen como sus amos a aquellos que practican el bien, en tanto que las fórmulas les provocan risa, del mismo modo que la cólera y la impaciencia los estimulan. Es preciso hastiarlos, mostrándose más paciente que ellos. En ocasiones sucede que la subyugación llega al punto de paralizar la voluntad del obseso, del cual no se puede esperar ninguna colaboración importante. En ese caso, sobre todo, se hace necesaria la intercesión de terceros, sea a través de la plegaria o por la acción magnética. No obstante, el poder de esa intercesión dependerá también del ascendiente moral de que los intercesores tengan sobre los espíritus, pues si no valen más que estos, su acción resultará inútil. La acción magnética tiene por objeto introducir en el fluido del obseso un fluido mejor, y desprender el del espíritu malo. Al operar, el magnetizador debe proponerse un doble objetivo: oponer a una fuerza moral otra fuerza moral, y producir en el sujeto una especie de reacción química para servirnos de una comparación material, a fin de expulsar un fluido con la ayuda de otro fluido. De ese modo, no solo produce un desprendimiento saludable, sino que también fortalece los órganos debilitados por una prolongada y muchas veces rigurosa opresión. Se entiende, además, que el poder de la acción fluídica depende no solo de la energía de la voluntad, sino sobre todo de la calidad del fluido introducido, y que esa calidad, de acuerdo con lo que hemos dicho, depende de la instrucción y de las cualidades morales del magnetizador. De ahí se deduce que un magnetizador ordinario que actúe maquinalmente, pura y simplemente para magnetizar, producirá poco o ningún efecto. Resulta absolutamente necesario un magnetizador espírita, que actúe con conocimiento de causa y con la intención de obtener, no el sonambulismo o una curación orgánica, sino los efectos que acabamos de describir.
Por otra parte, es evidente que una acción magnética dirigida en este sentido, no puede dejar de ser muy efectiva en los casos de obsesión ordinaria, porque entonces, si el magnetizador está secundado por la voluntad del obseso, el espíritu se ve combatido por dos antagonistas en lugar de uno. También es preciso decir que a menudo se atribuyen a los espíritus maldades de las que son inocentes. Ciertos estados enfermizos y ciertas aberraciones atribuidas a una causa oculta, provienen a veces del espíritu del propio individuo. Las contrariedades que comúnmente cada uno concentra en sí mismo, sobre todo los disgustos amorosos, conducen con frecuencia a actos excéntricos que sería erróneo atribuir a la obsesión. Muchas veces el hombre es el obsesor de sí mismo. Por último, agregaremos que ciertas obsesiones tenaces, sobre todo en personas meritorias, a veces forman parte de las pruebas a que esas personas son sometidas. Ocurre incluso que la obsesión, cuando es simple, constituye una tarea impuesta al obseso, que debe trabajar para el mejoramiento del obsesor, del mismo modo que un padre trabaja para la recuperación de un hijo vicioso. Para más detalles, véase el libro de los médiums. En general, la oración es un poderoso medio para ayudar a la liberación de los obsesos, pero una oración hecha apenas con palabras, pronunciada con indiferencia y como una fórmula trivial, no será eficaz en esos casos. Hace falta una oración fervorosa que sea al mismo tiempo una especie de magnetización mental. Por medio del pensamiento se puede dirigir hacia el paciente una corriente fluídica saludable, cuyo poder depende de la intención. La plegaria, entonces, no tiene solamente por efecto invocar el socorro ajeno, sino ejercer una acción fluídica. Lo que una persona no puede hacer por sí sola, muchas personas unidas por la intención en una plegaria colectiva y reiterada habrán de conseguirlo con frecuencia, dado que la cantidad aumenta el poder de acción. 59. La experiencia demuestra la ineficacia del exorcismo en los casos de posesión, y está probado que la mayor parte de las veces aumenta el mal en lugar de atenuarlo. Eso se debe a que la influencia sobre los espíritus malos reside por completo en el ascendiente moral de que se ejerce sobre ellos, y no en un acto exterior, en la virtud de las palabras o de los gestos. El exorcismo consiste en ceremonias y fórmulas de las cuales los espíritus malos se burlan, mientras que ceden a la superioridad moral que se les impone. Si ven que se pretende dominarlos con métodos inconsistentes, o intimidarlos con un vano aparato, se empeñan en mostrarse más fuertes y redoblan sus esfuerzos. Son como el caballo espantadizo que arroja al suelo al jinete torpe, pero que obedece cuando se topa con uno que los maneja. Ahora bien, aquí quien realmente manda es el hombre de corazón más puro, porque es él a quien los espíritus buenos prefieren atender. 60. Lo que un espíritu puede hacer con un individuo, varios espíritus pueden hacerlo simultáneamente con muchos individuos, y dar a la obsesión un carácter epidémico. Una nube de espíritus malos puede invadir una localidad y manifestarse en ella de diversos modos. Fue una epidemia de esa especie la que se abatió sobre Judea en la época de Cristo. Ahora bien, por su inmensa superioridad moral, Cristo tenía tal autoridad sobre los demonios o espíritus malos, que bastaba con que les ordenase que se retiraran para que ellos lo hicieran, sin que empleara para eso ni signos ni fórmulas. 61. El espiritismo se basa en la observación de los hechos que resultan de las relaciones entre el mundo visible y el mundo invisible. Como están en la naturaleza, esos hechos se han producido en todas las épocas, y abundan principalmente en los libros sagrados de todas las religiones, porque han servido de base a la mayoría de las creencias. La Biblia y los Evangelios presentan tantos pasajes oscuros, que han sido interpretados en sentidos diferentes, debido a que esos hechos no se comprenden. El espiritismo es la clave que habrá de facilitar su comprensión.